Me refiero a todas las presentaciones. Enhorabuena, felicidades al Instituto Sonorense de Cultura. Medina Mora es Salinas, Fox, Calderón, Peña. Favoreció con criterios jurídicos como ministro a procesados por narcotráfico, trata y corrupción. Una columna de Álvaro Delgado, un análisis interesante como siempre. Te saludo con mucho gusto. Álvaro, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, con frío aquí en la capital de la República, pero a todo dar, ya en circulación. ¿Cuánto está el frito, más o menos. Bueno, para los que estamos acostumbrados a una temperatura templada, hace frío cuando hay 18 grados, entonces Pues no sí. está muy agradable, Pues sí, sí, pero sí, más fresco de lo normal. sí está más fresquecito. Ya estamos aquí a 22 y ya se empieza a sentir, allá 18 ya es algo, ¿no? Y pues la Ciudad de México es fresca, ¿no? Es muy, Es vamos a decir, templada, es exacto. templada siempre, pero aquí ya andamos en circulación a tus órdenes. Mi estimado, a ver de qué, pues Medina Mora sigue dando mucho de qué hablar todavía Pues sí, y sus vínculos. ¿Quién es Medina Mora para entender lo que está pasando, lo que se está procesando, Álvaro Delgado? quizás sea de los escasos, poquísimos, si no es que el único personaje de la vida pública del país que operó en altísimos cargos en los gobiernos federales para para la élite política, económica, mediática y criminal como nadie. Por eso en mi columna de esta semana en el Heraldo de México, se publicó ayer, eh, yo anoto que pues en el gobierno de Carlos, en los intereses de Carlos Salinas, él ha sido operador sustantivo, pues luego en los gobiernos de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, y por supuesto desde la Corte era uno de los operadores para los grandes intereses de la élite, en buena medida por pues representados por Carlos Salinas, que es un personaje que sigue vigente en el país, que quizá no aparece mucho, pero que sigue teniendo una enorme influencia en el ámbito político, empresarial, mediático en México. Medina Mora es un personaje que eh, engarza estos sexenios, y no olvidemos cómo eh, pues qué tipo de intereses representó en el gobierno de Vicente Fox cuando fue director general del CISEN sin ninguna credencial que lo acreditara como experto en materia de seguridad y menos de seguridad nacional, pero llegó ahí viniendo del ámbito empresarial, pero eh, teniendo, digamos, a su disposición todo el aparato de inteligencia, de espionaje del gobierno federal, y un personaje que fue clave en, por ejemplo, los videoescándalos de 2004. Medina Mora fue, como director del CISEN, eh, operador directísimo de la trama articulada por Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado y naturalmente Carlos Ahumada, el empresario de origen argentino que estuvo preso y hoy vive en Argentina. Él mismo estuvo presente en una reunión en la que Carlos Ahumada ratificó una denuncia ante la PGR contra autoridades, contra funcionarios del gobierno capitalino, en ese entonces de Andrés Manuel López Obrador, y en el propio libro de Carlos Ahumada, este libro que escribió este empresario que se llama Derecho de Réplica, describe precisamente a Eduardo Medina Mora no solamente como el personaje que estuvo en esa reunión en la que ratificó la denuncia por extorsión, sino en reuniones en las que participaron Carlos Salinas, Diego Fernández de Ceballos, Juan Collado para los videoescándalos. Eso solamente en el episodio de los videoescándalos en 2004, antes de que él asumiera la Secretaría
de Seguridad Pública a la muerte de Ramón Martín Huerta en 2005. En esa posición tuvo como asesora nada menos que a Claudia Ruiz Massieu, la sobrina de Carlos Salinas y quien después fue presidente nacional del PRI. Solamente estos dos datos acreditan hasta qué punto había una cercanía de Eduardo Medina Mora con Carlos Salinas. Luego, en el sexenio de Felipe Calderón, que fue Procurador General de la República, fue clave para pues no ejercer acción penal por las denuncias que se presentaron en contra del exgobernador priista Arturo Montiel y su hijo, sino que también fue clave para la exoneración de Raúl Salinas de Gortari y no hizo nada para que los millones de dólares que Raúl Salinas tenía en el extranjero le fueran devueltos sin ningún problema. Una vez más, ahí se acredita esta cercanía de Eduardo Medina Mora con Carlos Salinas, con el puenteo, en este caso de Raúl Salinas, de Carlos, del abogado Juan Collado, este personaje que hoy está preso y acusado de lavado de dinero y de asociación delictuosa. Y en ese mismo sexenio de Felipe Calderón, cuando Medina Mora fue Procurador General de la República, su coordinador de asesores era nada menos que Humberto Castillejos. ¿Quién es este personaje? Pues el consejero jurídico de Enrique Peña Nieto y hoy vinculado a una red de extorsión al más alto nivel, que está bajo investigación de la Fiscalía General de la República. Y luego, bueno, se fue como embajador en Reino Unido, donde precisamente residía Carlos Salinas, se fue luego como embajador a Washington y llega Eduardo Medina Mora como ministro, apoyado por el PRI y por el PAN, de manera particularísima por pues por personeros de Felipe Calderón en el Senado. No olvidemos que el presidente de la Comisión de Justicia de aquel entonces, o miembro de la Comisión de Justicia, presidente del Senado, era Roberto Gil Duarte, el que fue secretario particular de Felipe Calderón. De manera que, pues los intereses que ha defendido Eduardo Medina Mora, cruzan los gobiernos de Carlos Salinas, de Felipe Calderón, de Vicente Fox, de Enrique Peña Nieto, y ahora, de manera silente, muda, Medina Mora presenta su renuncia, el Senado la acepta sin más, y ya perdió el fuero como ministro. Yo esperaría que ahora sí, pues se le finquen cargos, o si no estaremos ante un asunto de simulación política, un asunto de simulación política más. Oye, pues estaríamos entonces frente a 4 sexenios, operador de 4 sexenios entonces, entre PRI y PAN. Pues es que por eso doy estos datos, no es una opinión, son sencillamente datos de estas relaciones de Eduardo Medina Mora, que llega como director del CISEN. Muchos en su momento dijimos, bueno, ¿y este tipo quién es para tener una responsabilidad como esa? Yo en aquellos años, Adolfo Aguilar Sincer, que era el consejero de Seguridad Nacional de Vicente Fox, yo le pregunté a Adolfo Aguilar Sincer por quién era ese tipo, y me dijo que pues, era un empresario, pero que sabía de asuntos que habían sido los headhunters. Tú te acordarás que supuestamente eran los buscadores de talentos con los que Vicente Fox reclutó a servidores públicos, que en realidad siempre fue una tontería eso, una farsa. Eran puros intereses los que llevaron a la integración del gabinete al equipo de Vicente Fox, y parte de esos intereses pues fue la llegada de Eduardo Medina Mora como director del CISEN, que a partir de lo cual se catapultó para la Secretaría de Seguridad Pública. Él tenía una muy estrecha relación con Ramón Martín Huerta, el entonces subsecretario de Gobernación, con Santiago Cril,
como titular, porque Ramón Martín Huerta era el que llevaba todo el asunto del CISEN, entonces acordaba con él, además de que los dos eran muy amigos de Carlos Ahumada, como el propio Carlos Ahumada lo escribió en su libro. Oye, y otra característica de todo esto, no tenía experiencia en ningún perfil, para ningún puesto, ¿no, Álvaro? Ni secretario de seguridad, es decir, y como ministro se le fue haciendo una carrera a la medida para después él convertirse en una especie de sastre a favor del poder, ¿no? Pues sí, porque primero no tenía ninguna experiencia en materia de seguridad e inteligencia para hacerse cargo del CISEN. Bueno, ahí se le nombró. No tenía ninguna experiencia para ser secretario de Seguridad Pública, se le nombró. No tenía ninguna experiencia, salvo ser abogado, eh, y se le nombró titular de la PGR. No tenía, no cumplía con ni siquiera con los requisitos de residencia efectiva, como lo establece la Constitución, para ser ministro, por no hablar de que no tenía la capacidad como abogado para llegar a la Suprema Corte y sin embargo llegó. Es decir, no llega Eduardo Medina Mora a sus responsabilidades públicas por aptitud, por capacidad, sino por ser custodio de intereses y, como yo lo acredito a partir de esas relaciones, hasta desde el punto de vista personal, pues era solamente embajador de intereses, correa de transmisión, operador de esos intereses y desde la Corte pues estaba actuando de manera análoga. Entonces él, por ejemplo, no lo olvidemos, y el auditorio seguramente lo recordará, fue Eduardo Medina Mora el ministro que dejó sin efecto que neutralizó al gobierno de Chihuahua para investigar a Enrique Peña Nieto y a su gabinete por el desvío de más de 200 millones de pesos investigados precisamente por el gobierno de Chihuahua. Fue también el mismo Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte el que eh, el que también en su último acto dejó sin efecto la posibilidad de que el Congreso de Nuevo León sancione al gobernador Jaime Rodríguez el Bronco por todas las irregularidades en las que incurrió por cuando hizo acopio de firmas para su candidatura presidencial. Y antes de eso, eh, estableció criterios jurídicos que beneficiaron eh, criterios jurídicos para descongelar cuentas de personajes investigados por narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas, y gracias a ellos, por ejemplo, gracias a ello, Juan Collado pudo mover 10 millones de euros o descongelaron las cuentas de presuntos narcotraficantes y de personajes sujetos o procesados por trata. A eso se refiere el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, cuando dice que Medina Mora eh, cometió este tipo de irregularidades como ministro y bueno, ahora está ya fuera de la corte y esta biografía pienso que no se nos debe olvidar a los mexicanos que somos muy dados a que pasado el tiempo pues nos sigue la amnesia y por eso es importante saber qué tipo de personaje es Medina Mora. Pues, y sobre todo con estos favores, dices, con criterios jurídicos, y cómo fue, de alguna manera respaldando las acciones de los expresidentes. Veremos qué ocurre, Álvaro, y como dices, si en realidad todo esto está ocurriendo para algo formal, serio, de investigación, o solo es para quítate Medina Mora para que llegue alguien más en la corte, ¿no? Alineado al poder. Exactamente. O sea, mira, el sistema jurídico mexicano, el sistema presidencial, que es muy parecido al de Estados Unidos, tiene pues el objetivo de que los tres principales poderes se controlen y se equilibren. Por eso
los ministros de la Corte llegan a partir de las propuestas que hace el Ejecutivo. Y como en este caso, la renuncia como ministro de Medina Mora, como cualquier otro que pudiera ocurrir, se le presenta al presidente de la República, no al presidente de la Corte. Es parte del diseño institucional que tenemos en México. Ahora, fuera ya Medina Mora de la Corte, el presidente de la República va a proponer a una terna del que salga el ministro que sustituya a Medina Mora. Ojalá que no solamente sea alguien que tenga un perfil jurídico, que no repita, pues que en el caso de Medina Mora, ese perfil sin capacidad, sin independencia y autonomía de poderes políticos, económicos, mediáticos, criminales, sino que se vaya constituyendo una corte absolutamente independiente. La otra parte es que si Medina Mora efectivamente cometió delito de lavado de dinero u otros, como ya hay una denuncia ante la Fiscalía General de la República, pues que se proceda, porque de no ser así, entonces sí va a prestarse a la interpretación de una simulación. Si Medina Mora no tenía por qué renunciar, si no cometió nada indebido, ¿por qué renunció? Eso es lo que también llama la atención. Si a mí me quieren remover, ya no digamos como ministro, bueno, yo soy periodista, me quieren correr proceso donde trabajo. Yo debo saber por qué se me quiere correr. Si dicen que hice algo indebido, pues se debe acreditar si lo hice y en todo caso tener yo posibilidad de defenderme. Y si es una injusticia, decir que es una injusticia. Por eso llama la atención que Medina Mora guarde silencio, presente solamente su renuncia y que incumpla con la Constitución, que claramente dice que debe ser por causas graves. El Senado ni siquiera indaga qué gravedad de las causas llevaron a la renuncia de Medina Mora, y por eso hay todo este tipo de interpretaciones. Ojalá, lo importante es que no dejemos pasar esto y que lo discutamos no solamente en términos de la biografía de Medina Mora, sino de la manera en cómo se está procesando su renuncia. Sin duda alguna. Pues excelente análisis como siempre. Álvaro, te agradezco mucho y estamos en contacto. Un abrazo. Buenos Al días. contrario, muchas gracias a ti y buen día al auditorio. Hasta luego. Igualmente Álvaro Delgado de la revista Proceso, escritor y periodista. Los vínculos de Medina Mora, ya lo escuchó usted con desde Salinas, Fox, Cedillo, bueno, más bien con exactamente Salinas, Fox, Calderón y Peña Nieto, con ellos 4, ¿no? Y una característica, la mayoría de los cargos no tenía experiencia y fue escalando, escalando, escalando y se convirtió en una especie de desastre a favor del poder Medina Mora. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube. Usted se puede suscribir, le da alerta en la campanita para que nos pueda ver desde las 6:30 de la mañana desde su casa, desde cualquier parte. 6:30 hora Sonora, 8:30 hora de la Ciudad de México, mientras cambia el horario, o bien a lo largo del día nuestras producciones de YouTube. Ahí suscríbase, dele Proyecto Puente, váyase y póngale la campanita para que le avisen. Estamos en Facebook Live, también en Facebook como Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, ahí nos puede consultar, proyectopuente.com.mx. ¿Tiene iPhone? Baje la aplicación en la Apple Store. ¿Tiene Android y Google Play también? Ahí en proyectopuente.com.mx más información por todas partes. 6622-211136, el WhatsApp 6622-211136. Volvemos. Lo que ocurre en Vía Bonita, en Los Ángeles, sobre la situación en Hermosillo, la ayuda para baches, lo que ocurre en Ures y más.